Buenas noches. Qué bueno saludarles después de haber adorado al Señor, después de haberle bendecido, después de haber reconocido su señorío, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que en esta noche, en este momento, usted se disponga y hagamos una oración de agradecimiento a Dios por todas las cosas que están pasando. A pesar de ser tiempos difíciles y complicados, debemos ser agradecidos. Debemos reconocer que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Que Él es el que tiene el control de todo, aún de nuestro libre albedrío. Y ahí donde está, le invito para que incline por un momento su rostro y hagamos una oración de gratitud, de esperanza en el Señor. Amado Dios, te damos gracias en este momento por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Gracias, Padre, por esta oportunidad grande, grandiosa, maravillosa, que tú nos regalas de estar delante de ti, Señor. Oh Dios, en este momento que estamos aquí para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Padre, quiero entregar esta oportunidad que tú me regalas, Señor, para bendecirte, para adorarte, Dios. Padre, darte gracias por este día, por estas bendiciones grandes que tú nos regalas y tú nos das a diario. Señor, yo quiero pedirte en este momento que tu presencia, que tu gloria, que tu poder, aun que tu señorío, Señor, se ven reflejados en la vida de cada uno de nosotros. Señor, quiero pedirte en este momento tu misericordia, quiero pedir tu amor, quiero pedir tu bondad, quiero pedir tu constancia en medio de todas las cosas. Señor, estamos aquí agradecidos, dándote toda honra, toda gloria por lo que haces. Señor, a pesar de que las circunstancias son difíciles, Señor, vienen cambios, vienen tiempos aún, Señor, más inciertos para nosotros, porque no sabemos qué irá a pasar. Pero tú sí sabes qué va a pasar después de estos cambios que vienen, Señor. Te pido que nos ayudes, te pido que nos guardes, Señor. Te pido que nos enseñes a no bajar la guardia, sino al contrario, a estar más pendiente de las cosas que están pasando, Señor. Padre, ahora te quiero pedir que a medida que tu palabra se expone, Señor, seas tú bendiciendo, seas derramando tu poder, seas sanando, seas restaurando, seas abriendo el entendimiento para que esta palabra corra con vida, que esta palabra corra con poder y con autoridad. Y permite que pueda llegar a muchas personas, que muchas personas puedan oír esta palabra, puedan ser confrontados, puedan ser, oh Dios, motivados por ella, Señor. Padre, gracias porque tú has sido bueno y gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Padre, yo oro en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. La semana pasada estábamos hablando de un tema muy interesante que era el conflicto. Decíamos que los conflictos eran importantes porque nos ayudaban a madurar, nos ayudaban a crecer, nos ayudaban a ser personas fuertes, pero también para conocer nuestras debilidades. Que los conflictos eran importantes porque ahí conocíamos con quién formaba parte de nuestro equipo. Que en los conflictos a veces era necesario perder para ganar. Que los conflictos no era para generar enemigos, sino para ser amigos y aliados en los trabajos que se hacen. En el liderazgo, un conflicto es una manera de ayudarnos, de estimularnos, una manera de escuchar al otro y de poder avanzar mejor en el desarrollo del liderazgo. Hablamos que el liderazgo no está para mandar, está para trabajar en equipo. Que el que manda es el jefe, el dueño, y el dueño de nosotros es Dios. Él es el que nos manda, nos ordena a través de la palabra. Nosotros estamos llamados para trabajar en equipo en pos de la orden que Él nos dio. Él nos llamó a la unidad, a establecer el reino de Dios, a generar confianza, a generar libertad en las personas. Entonces, hablábamos de la importancia de los conflictos y hablábamos que era importante aprender a ser sabios en medio de esas circunstancias que estamos viviendo. Hablábamos también de algunos estilos cuando se trabaja en conflictos.
Hablábamos de la persona que huía al conflicto, que le daba miedo a enfrentar las circunstancias y que porque no estaba considerado capaz. También hablábamos del acomodadizo, las personas que prefieren ajustarse en vez de generar o buscar una bendición en medio de las circunstancias. También hablábamos del competir, que a veces los conflictos no se hacen por competir, se hacen, como siempre lo hemos estado diciendo, por crear la unidad dentro del grupo. Y también hablábamos del transigir, o sea, arreglar, encontrar un arreglo, llegar a acuerdos, cuando a veces es importante los acuerdos, el aprender a escuchar, aprender a decir por qué sí o por qué no. Y el transigir a veces no es bueno, o a veces es bueno, pero hay que mirar en qué me beneficio y en qué no me beneficio. No es llegar a acuerdos por llegar a acuerdos, no, hay que mirar lo bueno y lo malo. Y lo último que hablábamos era de la integralidad de las personas. Una persona integral es una persona que controla todos los movimientos y aprende a manejar todo lo que se está haciendo. En el tema de esta noche estamos hablando, o el tema que vamos a tocar hoy en el liderazgo, en el segundo nivel, es la confrontación. Mira lo importante que es ser confrontado, pero ¿de qué manera debemos nosotros ser confrontados y confrontar al otro? Vamos a mirar un pasaje de la palabra que se encuentra en 1 Samuel capítulo 15. Ahí hay un pasaje muy interesante, este capítulo. Es un capítulo de 34 versículos y vamos a leerlo todo para poder mirar qué fue lo que pasó en ese capítulo 15 de 1 Samuel. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos,
¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace tanto Jehová de los holocaustos y víctimas, como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a dejar hasta ahí en este pasaje, y si usted quiere saber qué pasó más adelante, le invito para que lo siga leyendo. Y es importante mirar el tema que nos toca hoy en la confrontación. Había recibido una orden. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho o no nos han dado, nos han puesto a hacer un mandado o un trabajo? Y nosotros muchas veces pensamos que como nos lo dijimos está mal y cambiamos ciertas cosas y cometemos muchos errores. Y cuando cometemos errores nos rascamos la cabeza y tratamos de enmendar y ya es demasiado tarde porque el mal ya está hecho. Este fue el caso de Saúl. Saúl se tomó muy a pecho su nombramiento como rey de Israel. Saúl venía cometiendo errores tras errores. Y en el capítulo 13 encontramos otro error de Saúl. Cuando fue y se enfrentó o buscó a la divina. Vemos que Saúl siempre quería hacer su propia voluntad. Abusaba de autoridad porque su jefe mayor, que era Dios, le ordenaba cómo dirigir el pueblo, le decía cómo debía encaminar el pueblo, pero él nunca, muy pocas veces o casi nunca, se quiso someter a una autoridad. Él siempre quiso manipular a Dios, pero el problema es que a Dios nadie lo puede manipular, ¿sí? El rey David, a pesar de ser el hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber cometido tantos errores, David nunca justificaba sus pecados. David siempre reconocía sus pecados, lo que no hacía Saúl. Saúl todo lo justificaba, Saúl todo lo condenaba. En el capítulo 13 se presenta el caso de cuando él ofrece un sacrificio, cuando no esperó al profeta Samuel. El profeta Samuel le había dicho que esperara porque iban para la guerra contra los filisteos, que esperara que él llegara porque los iba a consagrar. Pero como Saúl vio que Samuel se demoraba unos minutos, él prefirió hacer un sacrificio. Y cuando llegó Samuel y lo vio, le dijo, usted es una persona necia, no aprende a obedecer. Cuando hay que esperar, no hay que apresurarse. Pero él dijo, es que tú te demorabas, lo justificaba. Y ese es el peor error en los conflictos, cuando tú y yo justificamos errores y no reconocemos que hemos fallado. En esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la confrontación y de la manera como Samuel encaró a Saúl. Y mire la manera como lo encaró. Le demostró de dónde lo había sacado Dios y a dónde lo había llevado Dios. Y que Dios lo había puesto en un lugar de privilegio por una oportunidad grande y maravillosa que Dios mismo le había dado la oportunidad a él. Pero Saúl aprovechó eso para mal, no para bien. Siempre quiso imponer y pensó que Dios siempre iba a aceptar lo que él decía porque él era el rey. Y así no es. Así tú seas el líder de algo, de alguien. Así tengas un hogar, una familia. Y si tú no estás sujeto a la palabra y no aprendes a obedecer la palabra, Dios también toma represalias ahí. Y vienen los dolores de cabeza. A veces en los negocios, a veces en las relaciones de pareja, a veces en la educación de los hijos, nosotros somos muy flexibles y a veces no podemos ser tan flexibles en las cosas que hacemos.
Entonces, las consecuencias de Saúl fueron funestas. Por eso le preguntó el Samuel, cuando dijo, yo hice lo que Jehová me dijo, digo, no, usted no hizo lo que Jehová hizo. Pero dice, porque para Dios es importante la obediencia que el sacrificio. A Dios no le interesan los ayunos, el tiempo a solas con Dios, mientras tú no aprendas a obedecer lo que Dios te manda. Y es importante que tú aprendas. Para Dios es importante la obediencia que el sacrificio. Para Dios es importante que tú entiendas que la palabra es toda y no a medias. A Dios no le interesa nada más, sino que tú y yo obedezcamos. Nosotros nos complicamos la vida haciendo lo que bien nos parece a nosotros. Y por eso en el verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que dejes ser el rey de Israel. Mire la importancia de esta palabra. A veces nos rebelamos contra la misma palabra. A veces creemos que tenemos la razón y no es así. En esta noche vamos a hablar del tema de la confrontación y es cómo debemos confrontar. Cómo debemos hacer caer en el error a la otra persona. Cómo hacer cuando nosotros somos confrontados. Porque es que a nosotros como líderes también se nos confronta en nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestro trabajo de equipo. A veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones. A veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas tan triviales y olvidamos lo esencial, que es la oración, que es la que nos lleva a la dirección de la palabra y es la misma palabra de Dios. A veces cerramos nuestros oídos a muchas voces que nos advierten del peligro. Me hace acordar de una historia que tanto hemos oído hablar de acerca de unas ranas, que había caído un aguacero y esas ranas cayeron en un estanque. Y a veces ellas saltaban para salir, y las que estaban afuera le decían que no lo intentaran más, que se murieran ahí, que no hicieran esfuerzo. Una de ellas desistió y se dejó morir ahí en medio del agua. La otra saltaba y saltaba y saltaba hasta que pudo salir. Dice que cuando salió le preguntaron que cómo hizo para salir. Ella dijo, yo soy sorda. Y yo les entendía a ustedes que me decían, dale, tú puedes, hágale, tú puedes. Ella había interpretado mal una palabra. Había tapado sus oídos a la negatividad. Y por eso se había salido adelante. En esa confrontación, a veces tenemos que mirar cuántas veces pudieron las ranas haber salvado a su compañera y no haberla dejado morir. O cuántas veces tenemos que hacernos sordos a las palabras negativas para poder avanzar mejor. Mire que son dos extremos que hay que tener mucho cuidado. Confrontación es cuando una persona habla con otra, con quien se encuentra en conflicto, con el objetivo de traer a la luz la situación. Dios que tome el control y se glorifique. Un conflicto se puede volver una confrontación y muchas veces las manejamos con rudeza, voz alta, mucha fuerza en las expresiones. Sin embargo, el tratar de vencer y dominar de esta forma no logramos superar los desacuerdos y muchas veces esto sucede que estamos acostumbrados a actuar a la defensiva o a la ofensiva y esto nos mete en problemas. Y muchas veces en unos conflictos siempre pensamos en el que más grite, en el que más hable duro, en el que más no sé qué, y no aprendemos a escuchar. Y siempre lo otro es que siempre actuamos a la defensiva o a la ofensiva. Nunca permitimos que la otra persona se defienda. Siempre pienso que yo tengo la razón, cuando muchas veces nos toca callar y escuchar para poder entender. Para poder comprender en dónde está la raíz del problema, cómo podemos solucionar el problema, cuál fue el origen de ese conflicto, por qué necesitamos confrontarlo, por qué necesitamos buscarle solución. Si Saúl hubiera hecho caso a las palabras de Dios,
Y lo más ilógico es que en uno de los versos anteriores, él dice para que ofrezcas holocaustos a Jehová tu Dios. Incluso se olvidó de que Dios era su Dios también, que el Dios de Samuel era el Dios de él y que el Dios de Samuel era el Dios que le había dado la orden a él de hacer las cosas al derecho. Y le habían explicado por qué tenía que hacer ese trabajo, pero él no lo tomó como tan a pecho y quiso hacer lo que mejor le pareciera. Muchas veces a nosotros cometemos esos errores y eso a veces nos creemos el dueño del circo y resulta que muchas veces no somos el dueño de eso. El dueño es otro y nosotros somos simplemente sus empleados. Posiciones en las cuales nos movemos en la confrontación. Vamos a mirar varias posiciones cuando usted está confrontando a alguien o cuando usted está siendo confrontado. Mire esta posición. Nos gusta ser reconocidos y que nos elogien. Nos gustan que nos digan que nosotros sabemos demasiado. Nos gustan que nos reconozcan, que si no fuera por nosotros, el trabajo no se haría. Un líder no hace eso. Un líder siempre mira que el reconocimiento es para todo un grupo, para todo un equipo de trabajo. Por ello siempre abrimos nuestra boca y expresamos libremente nuestras opiniones. Parcialmente tenemos la razón, pero es muy posible que no sepamos toda la verdad. Lo que siempre se ha dicho, hay que aprender a escuchar para aprender a hablar. La segunda posición es, una vez que hemos expresado nuestras opiniones, estamos comprometidos con la defensa de nuestra posición y cada vez nos es difícil admitir que estamos equivocados. Cuando tú lanzas una idea o cuando tú hablas de un acto que se va a hacer, te invito para que permita que ese acto sea examinado y que otros te ayuden a mirar el acto desde el punto de vista. Una cosa es mirar los toros desde la barrera y otra cosa es estar dentro del ruedo toreando. Y ambas posiciones son buenas para mirar. El que está en la barrera mira de una manera y el que está adentro mira de otra. Y es buena ambas posiciones para poder tomar una sola solución. Y es importante que cada vez que tú abres la boca, tú te comprometas. Y a veces no hay marcha atrás, porque es tu palabra contra la de muchas que están en contra. Y eso genera problemas. Vamos a dar algunas claves para manejar una confrontación. La primera clave son, no debemos ser orgullosos ni jactanciosos. Es posible que otros se sorprendan con esta actitud. Usa palabras que suavizan la comunicación con la gente, con expresiones como voy a darle mi punto de vista. Es imposible que tenga razón, pero me gustaría exponer mi opinión. De esta manera no se imponen, sino que se ganan derechos a expresarse. Es decir, que cuando tú como líder te pones en la posición de los otros, ellos van a entender y van a querer apoyar y darte el mejor respaldo a esto. En la confrontación es mejor que tú manejes un bajo perfil. En la confrontación es importante que tú aprendas a manejar todo esto con mucha cautela, con mucha preocupación. La segunda, controlan las emociones. Controlan la ira, evitan ofender, controlan sus emociones negativas. Antes de responder, su lenguaje corporal es también altamente crítico en el momento de sortear confrontación. Es decir, que debemos aprender a ser controlados, tener dominio propio, decía Pablo a Timoteo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Las emociones hay que controlarlas, y más cuando estamos liderando. Entonces, llevamos dos claves. Primero, no ser orgullosos ni jactanciosos. Segundo, controlar nuestras emociones. Tercero, saber actuar con humildad. Recuerde lo que decía Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben cuándo decir es posible que usted tenga la razón? Es un punto de vista interesante. No está de más decir no sé o no estoy seguro. Debemos tener claro que todo no lo sabemos. Esto genera humildad y esto genera una actitud de liderazgo más comprensiva. Entonces,
Aprenda a ser humilde, aprenda a reconocer que no todo lo sabe, que hay otras personas que también tienen el derecho a opinar y a aportar. Llevamos 3. La primera, no ser orgulloso ni jactancioso. Segundo, controlar las emociones. Tercero, ser humildes. La cuarta, ven el valor en las confrontaciones. Las confrontaciones existen en la realidad. Debemos saberlas manejar para encontrar lo valioso de ellas. No es una pérdida de tiempo. No. Cuando se estudia una idea, se analiza una idea, se dan varias opiniones, no es pérdida de tiempo, es poder unir todas y de todas sacar una. Es importante usted cuando aprende a valorar que sus ideas deben ser confrontadas, deben ser examinadas y sobre todo debe ser puesta en la mesa para que otros opinen. Que nunca se haga lo que usted diga, sino que se haga lo que todos digamos. Mire cómo suena la palabra. No es lo que usted diga, es lo que todos digamos. Entonces, son 4 claves importantes en el manejo de las confrontaciones. Repasemos. La primera, no ser orgulloso ni jactancioso. La segunda, controlar las emociones. Tercero, ser humilde. 4, que son muy importantes las confrontaciones, son muy valiosas. Vamos a mirar los beneficios en el manejo de la confrontación. Las confrontaciones tienen beneficios, de ellas podemos aprender mucho y de ellas debemos aprender mucho. La primera, aprendemos a responder, es decir, que siempre pensamos para hablar y no hablamos para pensar. Aprender a responder nos da un gran poder. Resolver confrontaciones requiere un proceso de aprendizaje. Con una sonrisa o una palabra suave, controlaremos sabiamente la confrontación. A mí muchas veces como pastor me ha tocado en medio de reuniones callarme cuando veo a una persona que se exalta. Yo le digo, escuche, y la persona no quiere escuchar, entonces yo me callo y la dejo que exprese. Cuando ya termina de hablar, le digo qué fue lo que pasó. No la dejo avergonzada, le hablo. Le digo, mire, eso se dijo por esto y esto y esto. Y la persona ha entendido y ha comprendido, pero no la dejaba avergonzada porque en mí no está ese plan de avergonzar a otro, sino que el otro aprenda y que yo aprenda a escucharnos y a hablar. Eso es lo bueno y eso es lo bonito de un trabajo en equipo. La segunda, nunca nos despedimos sin haber establecido un cierre pacífico. Es decir, nunca me voy eufórico o bravo porque no se hizo lo que yo quise. No, tengo que buscar la solución y irme con la satisfacción de que todos quedamos satisfechos con la solución que dimos. Terminar una confrontación sin un final pacífico es estar equivocado. Un buen indicador es estrechar la mano con la persona con quien discutimos y decir, es posible que no estemos de acuerdo en todo, pero seguramente habrá lugar para ello. Qué bueno, aprender lo que veíamos en la clase anterior, aprender a perder para ganar. Muchas veces es importante reconocer que no solamente yo tengo la razón, pero también reconocer que yo también me equivoco. Y darle a entender al otro que también él se puede equivocar y que él debe aprender a perder para ganar. Conservamos las buenas relaciones y ganamos influencia. Entonces, no trata de tener la razón siempre. Cuando una discusión produce más calor que la luz, es porque se convirtió en pelea. Y realmente solo ganamos una discusión cuando logramos conservar buenas relaciones y la comunicación con la otra persona. Es importante que siempre seamos amigos, no que siempre seamos enemigos. Y muchas veces en el liderazgo se ve la rivalidad y no debería existir la rivalidad. Debería aprender a trabajar en equipo. Me hizo acordar de hace unos años atrás, cuando en una iglesia pequeña donde yo estaba, en las afueras de Bogotá trabajando, se necesitaba un liderazgo juvenil. Y me vieron a mí como una opción, pero había otro chico con la misma opción. Cuando el chico vio que yo gané esas elecciones en el liderazgo, el chico se fue todo resentido y todo bravo. Yo lo llamé y le dije, venga, yo gané, pero la idea es que yo no gané para mí.
Yo gané para que todos trabajemos y usted es parte de mi equipo. Quiero que trabaje conmigo, pero él no quiso. Yo le dije, yo quiero que usted trabaje conmigo, pero no quiso. Yo lo confronté, le dije que cuál era el problema. Me dijo que él quería ser el líder. Le dije, pero es que la decisión no la... Yo no tomé esa decisión. A mí me puso mi pastor, a mí me encargó un grupo juvenil, me nombró. Así que yo no lo decidí. Fueron ellos los que decidieron. Usted debe entender eso, le dije. Trabajemos en equipo y verá que logramos lo que queremos. El muchacho no quiso, se fue todo bravo. Yo lo dejé porque no podía obligarlo a que estuviera conmigo. Pero aprendí a entender que por encima de todo estaban mis buenas intenciones y mis buenas relaciones de poder trabajar en equipo. Con el tiempo, el muchacho reconoció que él había cometido un error. Nos buscamos, nos hablamos, nos pedimos perdón y empezamos a trabajar juntos. Entendimos que los dos éramos llave en ese equipo de trabajo. Que por encima de yo ser líder, él también podía ayudarme a liderar lo que yo quería. Que él tenía ideas que me podía ayudar a mí y que yo tenía ideas que le podía ayudar a él. Y así hemos aprendido a generar confianza dentro del liderazgo. Y eso es importante cuando yo conservo las buenas relaciones y gano influencia, porque las buenas relaciones me hacen eso, ganar influencia. Entonces, los 3 beneficios de la confrontación son: primero, aprendemos a hablar o a responder. Segundo, nunca nos despedimos sin haber dado un final pacífico a la controversia. Y tercero, conservamos las buenas relaciones y ganamos influencia. Son cosas importantes en la vida del liderazgo. Pasos para seguir en la confrontación. ¿Cómo debemos hacer cuando hay confrontación? ¿Qué pasos debemos hacer? Y eso es lo que debemos que aprender en esta noche. Nosotros todos estamos expuestos a eso, a confrontar ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Y es importante poder confrontar eso. Tenga buenas relaciones para tener buenas comunicaciones. Qué paso tan importante. Y es algo muy importante, tener buenas relaciones para tener una buena comunicación. Debo aprender a relacionarme. Las buenas relaciones le dan la posibilidad de comunicar las opiniones sin pelear. Es bueno mantener las buenas relaciones para tener buenas amistades e influencias. Cuando usted tiene buenas relaciones, tiene muchas manos amigas que lo van a ayudar a empujar a salir adelante. Pero si usted tiene enemigos, esos enemigos se van a encargar de aplastarlo y de sacarlo del camino. Relaciónese. Aprenda a ser humilde. Aprenda a entender que no siempre usted tiene la razón. Haga amigos y amigas para su trabajo. Aprenda a sacarle provecho a esto y verá cómo usted mejora esta situación. El segundo paso es: póngase rápidamente de acuerdo con su interlocutor. Cuando tenga malos entendidos es importante conservar la comunicación. El hecho de no estar de acuerdo con la opinión del otro no quiere decir que no hay libertad de expresión. Es importante que usted le dé a entender al otro que si usted no esté de acuerdo, él tiene derecho a expresarse. Él tiene derecho a ser escuchado, así como usted y yo tenemos el derecho de ser escuchados, para poder ser confrontados. Entonces, no podemos callar a nadie cuando no lo hemos escuchado hablar. Debemos permitir que hable y ponernos de acuerdo y no ganar enemigos, como le decía ahorita, sino ganar amigos en medio de estas circunstancias. La tercera, sea sensible y detecte su malestar en la comunicación. Una manera de aprender a hacer esto es ser sensible a la expresión malestar de la otra persona y a la expresión de diversas opiniones. Cuando esto ocurre, estamos levantando paredes que cortan la comunicación y no vale la pena meternos en estos problemas. Evite anular la opinión de los demás, más bien estúdielas. Sea sensible. Tenemos que aprender a ser observadores. Tenemos que aprender a mirar a los demás. Por eso es importante que cuando usted hable, mire a la otra persona a la cara y permite que la otra persona lo mire a usted. ¿Por qué? Porque usted lo confronta y él se siente observado y que usted le está poniendo cuidado.
Ese ha sido uno de mis defectos. Y quizás uno de los más grandes defectos míos es que cuando alguien está hablando, yo me quedo observando a la persona. Porque le estoy poniendo cuidado, ajeno a lo que la persona piense de mí. Porque a mí lo que me interesa es lo que me está diciendo, para yo poderle escuchar, para yo poderle entender. Mire que un ejemplo muy claro es el de los sordomudos. Los sordomudos cuando hablan, a pesar de que usan señas, ellos gesticulan y piden que la persona los mire. Y ellos cuando quieren hablar con otra persona, se quedan quietos observando, no miran para otro lado. Se quedan observando a la persona que les está hablando, porque les interesa ser escuchados. Es una clave muy bonita que tienen los sordomudos. Esa clave la aprendí de ellos. Aprender a mirar a la otra persona con franqueza, ponerle cuidado a lo que me está diciendo. Y eso me ha ayudado mucho en mi liderazgo y me ha llevado a entender al otro y a comprender al otro. Entonces, y cuarto, saber manejar las confrontaciones. Depende de cómo decimos, lo siento. Si hablamos en voz baja y respondemos lentamente, mientras la otra persona se acalora y subida de tono empieza a enojarse. Esta persona se derrota a sí misma. Aprender a manejar las confrontaciones es una habilidad muy poderosa que muestra madurez y que permite mantener buenas relaciones con otros. La mejor manera, Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las cosas claves de Jesús era eso, la humildad, la calma. Cuando tenía que hablar duro, hablaba duro, pero cuando tenía que hacerlo. Y casi la mayoría de las veces en el ministerio de Jesús fue una voz pausada, una voz que escuchaba, una voz que consolaba, una voz que estaba dispuesta a abrazar, una voz que estaba dispuesta a confrontar. Porque él tenía claro que si él enseñaba lo bueno, sus discípulos iban a seguir haciendo lo que él estaba haciendo. Y eso es importante, mirar estos pasos para seguir esta confrontación. Primera, repasemos. La primera, tener buenas relaciones para tener buenas comunicaciones. La segunda, póngase rápidamente de acuerdo con su interlocutor. La tercera, sea sensible y detecte el malestar de la comunicación. Y cuarto, saber manejar las confrontaciones, los estados de ánimo. Aprenda a decir me equivoqué. Aprenda a decir usted tiene la razón. Porque es importante eso. Hay unos obstáculos en la confrontación. Dice el primero, el temor a desnudar nuestras debilidades y la imagen que los demás tienen de nosotros, esa imagen cambie. Podemos resumir esto en una palabra, el orgullo. Es uno de los obstáculos más tremendos en la confrontación, el ser orgullosos, en no mostrar lo sensibles que somos. Y a veces eso viene por tradición desde la casa. A nosotros nos decían en una ocasión, y eso siempre lo han dicho, que el hombre es para la calle y la mujer es para la casa. Pero no, hoy en día ambos son para la calle y ambos son para la casa. Y nosotros por orgullo a veces no queremos entender eso. Pensamos que eso no es así. Pero hoy en día la igualdad es total, es general. Y ambas personas tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades. Que muchas veces como hombres no queremos reconocerlo. Entonces el primer obstáculo es el orgullo. La segunda, huir del mal, sentimiento que nos produce el herir a otros. La razón por la cual esto ocurre es porque tenemos la tendencia de pensar primero en nosotros que en los demás. Esta palabra es egoísmo. El segundo obstáculo de la confrontación es ser egoísta. Cuando yo pienso en mis propios fines, en mis propios beneficios, y no pienso que el otro también tiene derecho de obtener un triunfo conmigo, una capacidad conmigo, y que está capacitado como lo estoy yo para tomar un liderazgo adelante. Y la tercera, creer que la otra persona se va a justificar y no la va a recibir. Estas son palabras de nuestra carne, que nuestra carne nos ministra, pero que no debemos hacerle caso. La justificación. Nunca justifica un hecho. Ese es otro error grave en la confrontación. Es un obstáculo cuando todo lo justificamos y no damos por entendido que también nos equivocamos. Entonces, los tres obstáculos de la confrontación son el orgullo,
el egoísmo y la justificación. El único que nos puede justificar a nosotros es Dios. El resto nadie, ni nosotros mismos lo podemos justificar. Podemos dar razones de peso, pero no la justificación de nuestros actos. Podemos explicar por qué lo hicimos, pero tengamos cuidado con las cosas malas que hacemos, porque delante de Dios esto es responsabilidad. Quiero compartir con usted una historia que hice. Si no lo dices, no lo puedes repetir. El folclórico yidis ofrece una historia acerca de los chismosos. Había un tal hombre que había contado tantos cuentos malvados acerca de un rabino local que, cargado de remordimiento, imploró que le perdonara el rabino. El rabino, dime cómo puedo reparar el daño, le preguntó el yidis. El rabino contestó, toma 2 almohadas, vete al zócalo, córtalas, luego, habiéndolas abierto, sacúdelas en el aire y después regresa. El chismoso se fue rápidamente a su casa, agarró a 2 almohadas y un cuchillo y se fue corriendo al zócalo, o sea, a un hueco, y cortó a las almohadas, las sacudió en el aire y regresó apresuradamente a la habitación del rabino. Hice exactamente como me dijiste, rabino. Bien, dijo el rabino sonriendo. Ahora, para darte cuenta del gran daño de los chismes, regresa al zócalo. Y luego, preguntó el hombre, recoge todas las plumas. A veces, eso es un problema para nosotros. Cuando no hacemos bien las cosas, nos parecemos como al chismoso. Queremos que nosotros tenemos la razón, el derecho y la ocasión de poder hablar mal, de poder las cosas a nuestro antojo y pensamos que están bien. Y realmente no están bien. Y eso, después de recoger, después del daño, después de no entender que hemos hecho daño, queremos recoger todo y ya es demasiado tarde y no podemos hacer nada. Quiero darte unas pautas para una confrontación. La primera es la pregunta ¿cómo? Al controlar a tu hermano, ante todo lo que debes anteponer el amor. Recuerda que la Biblia nos enseña que debemos amarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo confrontar o cómo pautar una confrontación? Con amor. Es importante esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos confrontar o cuándo debemos hacer una confrontación? Se debe escoger un momento en que los sentimientos, las emociones no vayan a entorpecer el proceso de confrontación sin llegar al extremo de esperar tanto tiempo que nos veamos traicionados por nuestras emociones y eludamos la confrontación. Es recomendable apartar una cita con la persona para abrirle tu corazón y ganarlo en amor. Recuerda que el primero que debe enterarse de la falta es el ofensor y no el otro. Entonces, ¿cómo hacer la confrontación para sanarla? Con amor. ¿Dónde? En un lugar, controlando las emociones y siendo honesto con la otra persona. ¿En dónde? Es muy importante escoger el lugar. Entonces, y que debe ser un sitio donde puedas estar a solas. Si has cometido una falta, si has cometido una equivocación, si no has dado la oportunidad de hablar, es necesario que hables, que arregles la situación, porque vienen cosas buenas cuando tú comienzas a mejorar. Entonces, 3 pautas en la confrontación es cómo, cuándo y dónde. Hay un pensamiento aquí que me gustaría dejárselo en esta noche. La mejor manera de ganar es olvidar que existe un marcador. La intención no es ganar, la intención es que todos ganemos, que todos aprendamos, que todos salgamos adelante. Recuerden, no es la última palabra la que tiene usted.
Muchas veces la última palabra la tiene otro. Quiero dejarle un texto que se encuentra en Proverbios 15:1. Dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera la enciende más. La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. Yo quiero que en esta noche usted aprenda a manejar las confrontaciones, que aprenda a manejar esos espacios donde usted necesita mejorar en su liderazgo. Aprenda a manejar los conflictos, aprenda a confrontarlos, pero para bien, no para mal. Recuerde que hoy está usted liderando, mañana puede ser otro, y que el legado que usted deja debe ser un buen legado. Recuerde, Jesús formó a sus discípulos y dejó un buen legado. Unas personas capaces de llevar adelante la obra, porque esa obra llegó hasta nosotros. Ese trabajo llegó hasta usted y hasta mí. Y nos ha llevado y hoy nos impulsa a dejar un mejor legado detrás de nosotros. Recuerde que detrás de ti hay un Caleb, detrás de ti hay un Josué, detrás de ti hay un Daniel, detrás de ti hay muchos más que pueden hacer el trabajo que tú estás haciendo y quizás mejor, no igual, mejor de lo que tú lo has hecho. Siempre hay que pensar que el que viene detrás mío lo va a hacer mejor que yo, pero que tengo que enseñarle a manejar la situación. No es el derecho a gritar, no es el derecho a mandar el que me hace grande. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Santiago dijo: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, y el Señor también lo decía el rey David allá en los Salmos, porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo él mira de lejos. Así que te invito para que en esta noche aprendas a confrontarte. Este liderazgo que Dios te ha entregado es un liderazgo pleno, un liderazgo grande, pero que debe empezar por tu propia vida. Por ahí comienza. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido especial. Padre, gracias por esta palabra que nos regalas. Gracias por esta oportunidad de compartir. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido leal en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí reconociendo que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Señor, estamos aquí reconociendo que no hemos sido capaces muchas veces de hacer una buena confrontación. Hemos ofendido, hemos maltratado, aún hemos humillado, Señor. Te pido que nos perdones por estas faltas y que nos ayudes, Señor, a mejorar lo que viene de aquí en adelante. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud, ayúdanos a cambiar nuestra manera de liderar, ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. Permítenos, Señor, ver la gloria tuya en la vida de cada uno de nosotros. Señor, recibe toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor, en esta noche. Oh Dios, y ayúdanos, Señor, a poder enseñar a otros a que puedan realizar su liderazgo de la mejor manera posible. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros estamos puestos para trabajar en equipo, porque tú, Señor Jesús, lo enseñaste así cuando trabajaste con 12 y aún con 120. Señor, gracias porque el comienzo de tu ministerio, lo primero que hiciste fue buscar personas que aprendieran contigo a liderar, a trabajar en equipo. Gracias, Señor, porque eso es lo que tú nos estás enseñando hoy, aprender a enseñar. Y hay que enseñar haciendo, no diciendo. Hay que enseñar trabajando y no dando la orden de trabajar. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria. Y te damos toda adoración a ti, Señor. Muchas gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero aprovechar este tiempo para orar por tus necesidades y por las mías. Y orar por las dificultades que estamos pasando, por nuestros enfermos en casa. Pero también darle gracias a Dios porque han sido tiempos de refrigerio. Tiempo donde hemos podido aprender a someternos. Tiempo donde hemos podido conocer mejor a Dios a través de la palabra.
Yo estoy contento porque Dios ha hablado a mi corazón de mil maneras y de muchas formas. He permitido que Dios ministre mi vida y mi corazón. Estos tiempos han sido tiempos ricos donde yo he aprendido a aprovechar la intimidad con mi Padre. Y eso me ha ayudado a poder ayudar a otros a entender mejor la palabra. Entonces, yo quisiera que ahí donde usted está, pusiera la mano en su pecho, ahí en su corazón, y le dijera al Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, gracias por esta oportunidad grande que tú me permites estar delante de ti, Señor. Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. En ellos representa mi necesidad, representa mi dificultad. Representa, Señor, oh Dios, mi enfermedad, Señor. Hay muchos que están enfermos en clínicas y hospitales. Hay muchos que están enfermos todavía en sus hogares, Señor. Te pido que extiendas tu mano sanadora, oh Dios. Restaure, libere, Señor. Sane, Señor. Oh Dios, y que obres conforme sea tu voluntad en la vida de cada uno, Señor. Tu palabra dice que tú tienes planes de bien y no de mal para darnos el fin que tanto tú anhelas. Señor, te pido que sane los cuerpos enfermos en esta noche. Esos problemas de gastritis, Señor, esos problemas de pecho en los pulmones, esos dolores de cintura, de columna, esos dolores de piernas, Señor, esos dolores de oído, esos dolores de cabeza, esos dolores de garganta, Señor, en esta noche los anulamos en el nombre de Jesús y declaramos nula, Señor, toda potestad del enemigo. Señor, te pedimos que tú sigas despejando aire. Gracias, Señor, por lo que viene para nuestro país, Señor. Vienen tiempos complicados, Señor, tiempos donde se están abriendo puertas, pero tiempos donde debemos tener mucho cuidado. Enséñanos a ser cuidadosos, a manejar mejor las circunstancias, a no exponernos, Señor, sino que por el contrario, a cuidarnos mejor cada día, mientras tú sigues limpiando los aires, mientras tú sigues despejando y sigues volviendo toda la normalidad. Guarda la vida de mis hermanos que están en las casas, la vida de mis hermanos que están en los hospitales, en las clínicas, Señor. Te pido que tu mano de poder llegue hasta allí también y que tú restaures, que tú sanes y que tú, oh Dios, seas dando lo mejor de lo mejor, Señor. También te pido que crees defensas en los cuerpos, sistemas inmunológicos, Señor, que puedan crear lo que tanto anhelamos, la sanidad de nuestra tierra, la sanidad de nuestras familias. Señor, que tu misericordia siga cubriendo y siga guardando. Padre, de igual manera, esa persona que no tiene una fuente de empleo, te pido que abras esa puerta en el nombre de Jesús de Nazaret. Que abras esa fuente de empleo que necesitan para poder salir adelante, para poder seguir alimentándose. También, Señor, te pido por aquellos que están pasando por una necesidad, sea emocional, sea espiritual. Señor, que tú eres el único consuelo, el único que puede dar la palabra a tiempo, el único que puede liberar, Señor, aquellos que sufren de estrés, de traumas psicológicos por el encierro. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú derrames de tu gracia, de tu poder, Señor, de tu misericordia, Señor. Oh Dios, también quiero pedirte por el resto de semana. Sigue bendiciendo, sigue guardando, sigue guiando, Señor, la vida de cada uno. Señor, te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Quiero bendecirlos nuevamente desde aquí e invitarles para que me acompañen el próximo domingo en el servicio de escuela dominical. También invitarlos para que compartan nuestro canal y invite a otros para que nos vean, nos escuchen. Invite a otros para que puedan estar en contacto y aprender de la palabra. También ahí en la pantalla aparecen mis números de teléfono, por si usted quiere comunicarse conmigo, quiere escuchar una palabra de ánimo, tiene algún problema, una dificultad, o quiere que ore por usted, hágalo. Con mucho gusto estaré para atenderle y para servirle. Dios les bendiga esta noche, Dios les guarde. Dios mediante nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.